Yo le quiero invitar que vaya a su Biblia, a la carta a los Hebreos capítulo 1. Y queremos iniciar una nueva serie de mensajes basado en esta carta a los Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo 1, amén, ahí está. Versículo 1 al 3. Esta serie de mensajes que vamos a tener, que espero que sean 6, 7 nuevamente, va a hablar de la, ¿qué dice acá? Superioridad de Cristo. Y eso es lo que la carta a los Hebreos intenta, o más bien intenta no, nos enseña acerca de la superioridad de Cristo. Para el pueblo judío, ellos tenían sus becerros de oro, ¿sí? No el becerro literal, pero tenían sus propios ídolos, ¿no? El templo, la ley de Moisés, Abraham. Siempre que Jesús predicaba, pero es que somos hijos de Abraham, pero es que Moisés dijo, pero es que el templo, pero es que aquello, pero es que una cosa, que la otra. Y el autor de Hebreos quiere derribar todos esos becerros de oro que tenía el pueblo de Israel, lo se llama carta a los Hebreos, y mostrarles que Cristo es superior a todo, que Cristo es superior a Moisés, que es superior a Abraham, que es superior a los ángeles, que es superior a los profetas, que es superior al templo, que es superior al antiguo pacto, que es superior a todo. Y hoy vamos a hablar, la primera de estas va a ser Cristo es superior a los profetas. Y quiero que leamos del versículo 1 al versículo 3 allí en la carta a los Hebreos. ¿La tiene? ¿Qué dice? Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿y cómo más? Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, ¿qué dice? Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Hasta ahí, porque a partir del versículo 4 comienza a tratar como otro tema. No se sabe quién escribe la carta a los Hebreos, ¿no? A diferencia de las otras cartas que usted puede leer del Nuevo Testamento, ¿cómo empieza Pablo las cartas siempre? Yo, Pablo, ¿se acuerda? Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y comienza a decir a quién va remitida, quién es el destinatario, el remitente, ¿no? Pero en esta carta comienza de una, ¿no? Comienza de ceros, comienza a tratar el tema de una vez. Algunos dijeron que fue Pablo, otros han dicho que quizás fue Lucas, otros que quizás Bernabé, o algunos hasta Priscila. ¿Acuerdan Priscila? Aquila y Priscila, que eran esposos, que de pronto algunos de ellos escribió la carta a los Hebreos, pero no hay una certeza de quién la escribe. Lo que sí es cierto es que el escritor de los Hebreos quiere mostrarnos a Cristo superior a todo. ¿Y por qué es importante saber que Cristo es superior a todo? Porque eso nos va a librar de a veces prácticas innecesarias que tenemos como creyentes, nos va a librar aún del temor, porque sabemos que Cristo está por encima de todo. Esto en teología le llamaríamos cristología, ¿no? Lo que vamos a ver en estos días, puro doctrina acerca de Cristo. Por eso hay iglesias que hoy en día, no me quiero adelantar a otros mensajes, pero tienen prácticas antibíblicas. Por ejemplo, iglesias judaizantes. ¿Cuáles son aquellos judaizantes? Que tienen la danza hebrea, el chofar, la copia del arca, ¿cierto? Las fiestas hebreas, todos lo celebran porque piensan que tienen que hacer cosas para alcanzar la salvación. Es decir, que además de Cristo, tienen que tener otras prácticas para poder ser salvos. Pero vamos a ver por medio de la carta a los Hebreos que nos muestra que Cristo es superior a todo. Entonces comienza el texto diciendo, Dios, habiendo ¿qué? Hablado ¿cuántas veces? Muchas. ¿Y cuántas maneras? Y de muchas maneras. Es decir, Dios
siempre ha querido hablar a la humanidad. ¿Y cómo se ha revelado Dios al hombre? Dice el apóstol Pablo que por medio de la naturaleza, ¿no? Dice las cosas invisibles de Dios se hacen manifiestas por la creación de Dios, en pocas palabras. El salmista dice, los cielos, ¿qué dice? Cuentan tu gloria, ¿cierto? Y las estrellas, la magnificencia de Dios. Entonces, una forma en que Dios se ha revelado al hombre ha sido por la naturaleza. Esto le llaman revelación general, ¿no? Es decir, para la Biblia no existen los ateos. Para la Biblia existen los necios. ¿Qué dice la Biblia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Pablo dice, pero si usted ve toda la naturaleza, a mí me gusta, es con mi esposa tenemos terracita allá en la casa, y subimos y empezamos a mirar el cielo, ¿no? Y vemos las estrellas y vemos todo, y uno dice, oiga, esto es tan impresionante, ¿no? Tan espectacular, que es como imposible que todo esto haya salido de la nada, ¿no? Que exista porque sí, porque un día hubo una explosión y todo se formó la vida, se formó el hombre, se formó la mujer, se formó los animales, se formó todo. Eso es como imposible. Entonces el apóstol Pablo dice, Dios se ha revelado por medio de la naturaleza. Pero la gente en su necio corazón dice, no, eso es casualidad, ¿no? Eso es casualidad. Por ahí veía un meme de un robot. Y el robot decía, a mí nadie me hizo, evolucioné a partir de una lavadora. ¿Sí? ¿Sí? Entonces Dios se ha mostrado por medio de su creación, ¿no? Al ser humano. Dios también se ha mostrado por medio, como dice acá, en otro tiempo nos habló como por medio de los profetas. Y Dios siempre ha estado buscando al hombre. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto, ¿quién buscó a quién? ¿Adán a Dios o Dios a Adán? Dios, que le dijo, Adán, ¿dónde estás? Obviamente Dios sabía dónde estaba, ¿no? Es que Dios, ay, se me perdió Adán, ¿dónde estará? Sí, como usted cuando bota las llaves. Dios sabía dónde estaba, pero quería la respuesta de Adán. Dice, no, nos escondimos porque sabíamos que estábamos desnudos. Y Dios, han pecado. Y Adán, ¿qué dice de una vez? Aparte de todo, le echa la culpa a Dios, porque él dice que la mujer que tú, ¿cierto?, que tú me dices, si no me la hubiera dado, pues yo no hubiera pecado, pero como me la dio, ¿quién lo mandó? ¿No? La mujer que tú me dices, y Dios comienza a buscarlo, ¿cierto? Otra vez dice que mata un animal y los viste con pieles. El hombre se aparta y llega a Génesis 6, el diluvio, y Dios viene otra vez en busca del hombre y salva a Noé con su familia, ¿cierto? La torre de Babel, el hombre vuelve y se aparta y Dios llama Abraham, después llama a los patriarcas, después llama a Moisés para salvar al pueblo, manda a los profetas, y Dios continuamente ha estado buscando. Por eso yo siempre digo, no es que yo encontré a Dios, sino que Dios me encontró a mí, porque el perdido era yo. Dios no estaba perdido. El perdido era yo. Entonces Dios quiere todo el tiempo revelarse y estar buscando al hombre. Y en el Antiguo Testamento dice aquí la Biblia, volvamos al texto, Dios habiendo hablado ¿cuántas veces? Muchas. O sea, continuamente Dios llamaba a su pueblo. ¿Y cuántos profetas mandó? Muchos, porque aparte de los que son profetas escritores que están en la Biblia, hay profetas que no escribieron libros, ¿no? Como Natán y un poco de profetas que no escribieron libros, pero que también fueron llamados por Dios para exhortar al ser humano. Y Dios habló muchas veces, pero aparte dice ¿de qué? De muchas ¿qué? Maneras. Entonces, ¿cómo hablaba Dios al pueblo en el Antiguo Testamento? Ayúdeme. Pero ¿cuáles son esas maneras? ¿Por qué? No, sí. La zarza fue una forma en que Dios habló, ¿cierto? A Moisés, y audiblemente, ¿no? Porque lo llamó Moisés audiblemente. ¿Cuál más? Puede ser, ¿qué más? ¿Sí? También, ¿cierto? ¿Cómo más habló Dios? Habló por visiones, ¿no? Entonces los profetas tenían visiones, ¿cierto? Y hablaban al pueblo. ¿Quién dijo ángeles? Los ángeles, ¿cierto? Dios muchas veces mandó ángeles personificados, ¿cierto? En forma humana. Tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra, y tenemos varios ejemplos
Por medio, sí señor, no es mentira, está bien. Por medio de la burra de Balaán, también habló, ¿cierto? Le habló al pueblo. ¿Por medio de qué más? De visiones. Dios habló por medio de qué? De sueños. Dios habló, a ver, ¿cuál más? Ayúdenme. Por medio de señales. ¿Por qué más habló? Por medio de ángeles, por medio de la ley. Pero Dios se valió de muchas maneras para poder llamar al pueblo, para llamar a su pueblo. Y aquí dice el escritor de los Hebreos, Dios habló de muchas maneras. Dios habló por sueños, ¿cierto? Es más, Jacob se agarró con Dios, ¿se acuerda? ¿Cierto? ¿Qué más formas? Bueno, Dios habló de diferentes maneras. Dios hablaba audiblemente muchas veces, ¿cierto? Por ejemplo, como decía en la zarza, Dios audiblemente llamó a Moisés. Y uno dice, oiga, ¿por qué eso ahora no se da? ¿Por qué ya no pasa eso? Vamos a seguir leyendo el texto. Entonces Dios habló de muchas maneras. Y el texto dice que Dios ha hablado en el pasado, dice, a nuestros padres de muchas maneras y de muchas formas y muchas veces. Y aunque estos hombres del pasado, todos esos héroes de la fe que vemos en Hebreos capítulos 11, ¿cierto? Héroes de la fe, eran hombres fieles, eran limitados también, ¿cierto? Eran hombres limitados como usted y como yo. Pero dice que ahora, en este tiempo, Dios por quién habla. ¿Qué dice el texto ahí? Dios ha hablado ¿por qué? Por su Hijo. Dios ahora habla por medio de su Hijo. Entonces uno puede decir, oiga, ¿por qué Dios ya no habla audiblemente, cierto? Como antes, así, Karen, ¿cierto? A Samuel, ¿cierto? Estaba durmiendo y lo llamó. Dice, ahora, ¿por qué Dios no hace eso? Porque la forma en que Dios comienza a hablar a partir del listo, ¿qué pasó? Cambió. Ahora habla por medio de ¿quién? Dice el texto acá, por medio de su Hijo. Entonces por eso uno debe tener mucho cuidado cuando vienen las visiones, ¿cierto? Cuando vienen las nuevas revelaciones, ahora, ¿cierto? Cuando vienen las nuevas profecías, cuando vienen nuevas cosas, porque el texto está diciendo que Dios habló de esa manera, pero que ahora está hablando por su Hijo. Y aunque nosotros leemos, ¿cierto? Como pentecostales, ¿no? Que hay dones que Dios ha dado y el profeta Joel profetizó que en los postreros días muchos soñarán sueños y tendrán visiones. La forma que Dios ha escogido de hablar en este tiempo, certera y sin equivocarse, es por medio del Hijo. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. ¿Y sabe qué es predicar la palabra? Pues predicar la palabra es predicar la palabra. O sea, no tiene ningún significado raro, ¿no? Sí, enseñar ¿qué? La palabra, lo que está ¿dónde? Aquí, en la palabra. O sea, no tiene ningún significado raro. Le dice, predica ¿qué? La palabra. Pablo no le dice a Timoteo, predica las revelaciones que tengas, predica las visiones que tengas, predica los sueños que tengas, predica lo que se te venga a la cabeza. Le dice, predica la palabra, porque el mismo apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, es decir, que lo que está en este libro no se equivoca. Porque yo puedo llegar un día aquí, uy hermano, anoche tuve un sueño, una revelación, no pude dormir y no pude dormir y por allá en mis alucinaciones sentí cosas, y así muchas veces pasa, ¿no? Cosas que ni siquiera son bíblicas, ¿cierto? Pero después venimos a enseñarlas como reveladas por Dios. Venimos a enseñarlas como si Dios me hubiera hablado. Yo le diría a alguien, ¿y cómo usted puede asegurarse que lo que yo le dije que yo soñé, Dios me lo mandó? O simplemente fui yo que me lo imaginé. O simplemente, o puede ser que yo me lo inventé también, ¿no? Para manipular. ¿Cómo usted puede corroborar que eso que yo soñé, que eso que yo sentí es verdad? Pero sí podemos corroborar que lo que la Biblia dice, eso sí es verdad. Porque dice, Dios en el pasado, dice, hablando de muchas maneras y muchas veces
en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero dice, pero en este tiempo Dios ha hablado ¿por qué? Por el Hijo. Y no quiere decir que hayan dos revelaciones distintas, ¿no? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo es una revelación sea distinta, porque el autor de la Biblia sigue siendo el mismo. Pero ahora lo que Dios hace es que esa voz de autoridad para hablar al creyente, para hablar a la iglesia, es su Hijo. Juan 1:1, ¿qué dice? ¿Quién se lo sabe? En el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa palabra en lo original es logos, y más traducida es palabra. Es como si dijéramos, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y esa palabra se hizo carne, o sea, Cristo, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como el unigénito del Padre. Es decir, Cristo es la palabra, ¿cierto? Cristo es la palabra. La Biblia dice más adelante, y vamos a verlo, que por Él hizo el universo. Cristo dice que Él es el pan de vida, ¿cierto? Que Él es la palabra. Cristo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aunque Jesús no escribió un solo libro de la Biblia, ¿cierto? No hay ninguno que dice el libro de Jesús, ¿no? Fueron todos usados hombres que Dios inspiró. No escribió ni un solo libro de la Biblia. Toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de ¿quién? De Cristo. Jesús no vino a traer un mensaje. Jesús es el mensaje, que es diferente. Jesús no vino a hablar del evangelio. Jesús es el evangelio, ¿cierto? Las buenas nuevas, ¿quiénes son? ¿Quién es? Cristo, las buenas nuevas. Cristo es el evangelio. Cristo es el mensaje. Cristo es el mensaje, y toda la Biblia habla de Cristo. Entonces uno siempre que lee un tip, siempre que usted lee el Antiguo Testamento, usted debe encontrar, intente, ¿cómo encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento? ¿Cómo encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, el cordero que sacrificaban, ¿cierto? Cada año para perdón de pecados, ¿quién es? En el Nuevo Testamento, Cristo, ¿cierto? Para ellos era un cordero normal, ¿cierto? Un animal sin mancha, sin arruga, que tenían que sacrificar. Pero en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que ese cordero, ¿quién es? Cristo, ¿no? Y Juan, cuando lo va a bautizar, ¿qué dice? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado. Por ejemplo, ese sacerdote que intercedía ante Dios, ¿cierto? Por el pecado del pueblo, en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Es Cristo, ¿cierto? Es Cristo que ahora intercede por nosotros ante el Padre. Y el tabernáculo que armaron y el templo que armaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Cristo, ¿cierto? Cristo. Allí en el tabernáculo estaba el pan, ¿cierto? Ese pan, ¿quién es? Cristo. En el tabernáculo estaba el menorá, ¿cierto? El candelabro que alumbraba. ¿Quién es en el Nuevo Testamento? Cristo, que es la luz del mundo. Entonces uno siempre que lee el Nuevo Testamento, uno tiene que encontrar allí a Cristo, porque toda la Biblia está hablando de Cristo. Lo que dije la semana pasada, el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Salvador, ¿se acuerda? Los evangelios, ¿qué eran? La manifestación del Salvador. Hechos es la propagación del mensaje del Salvador. Las cartas son la explicación del mensaje del Salvador. Y Apocalipsis es la consumación del plan del Salvador. O sea, toda la Biblia nos está hablando de Cristo. Y aquí en los primeros dos versículos hay un contraste tremendo. Dice, Dios nos habló por medio de profetas, que era un grupo de personas escogidas por Dios, constituidas por Dios para mostrar su mensaje. Pero ahora Dios nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo, que es superior. ¿Por qué? Porque sencillamente es el Hijo de Dios. Y todo lo que está en la Biblia, le repito, habla acerca de Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Usted no necesita de nada más. Usted no necesita del nuevo libro del apóstol, del profeta o del
del que sea. Usted no necesita de la nueva revelación, ¿cierto?, para ser salvo. Usted no necesita de hacer otras cosas aparte de la obra de Cristo para ser salvo, sino que todo está en Cristo. Y eso porque le decía ahorita que eso nos trae paz a nuestro corazón. Porque hay gente que anda buscando a ver qué más yo puedo hacer para ser salvo. Pero resulta que mi salvación está completa ¿en quién? En Cristo. Que la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para mi salvación. Sí, el católico normal, cierto, romano, ellos piensan que aparte de Cristo están las buenas obras, que aparte de eso está el purgatorio, donde toca ir a quemarse unos buenos días, mientras que aquí pagan la misa para que usted lo saca y se purifica y ahora sí va al cielo. Nosotros creemos que todo esto lo cumplió Cristo. La máxima revelación es Cristo. Cristo es la continuación de la revelación dada a los profetas. Y la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Es decir, que el Antiguo Testamento también dice tenían como un velo, ¿sí? Ellos veían, pero veían borroso, ¿cierto? Como borroso. Pero que el Nuevo Testamento se nos quitó ese velo y eso que era una sombra, ahora es Cristo. O sea, por eso el autor quiere hablar de la superioridad de Cristo. Dice que era una sombra, es como si y al hermano Elber le dijera, ¿usted qué prefiere, hermano Elber? ¿La sombra de su esposa o a su esposa al lado más bien? Obviamente la sombra, te dice. Sí, pero obviamente al lado, ¿cierto? Al lado. ¿Cierto? Entonces hay creyentes que viven así, viven a la sombra del evangelio, ¿no? Allá en el Antiguo Testamento, y me toca adventistas del séptimo día, ¿no? Y me toca cumplir esto, me toca guardar el sábado, me toca guardar la ley, me toca guardar esto. Cuando el Nuevo Testamento dice, Cristo ya hizo todo por usted. Entonces no guarda la ley, solo guardan el sábado, ¿no? Porque piensa que por guardar el sábado ya soy salvos. Pero la Biblia dice que el reposo, ¿quién es? Cristo. Imagínense. Ese día de reposo que se guardaba, ¿cierto? Ahora es ¿quién? Cristo. Y aquí en Hebreos dice, los antiguos no entraron en el reposo de Dios, pero nosotros estamos ahora sí en el verdadero reposo de Dios, que es Cristo. ¿Ustedes se imaginan? Todo es gira en pos de Cristo. Este era en el principio con Dios. ¿Qué es el versículo 3? Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso ahí está el apóstol, el escritor de Hebreos comienza a hablarnos de cómo Cristo es el creador de todo. Aquí un comentario que dice, en este libro está la palabra de Cristo, o sea, en esta Biblia, ¿no? Es la palabra profética más segura porque viene inspirada por Dios. Después que se cierra el canon, los 66 libros que conocemos, ningún hombre fue inspirado por Dios para traer nuevas enseñanzas, nuevos libros, nuevas doctrinas, nada de nada. Y así es que han nacido sectas como pronto los mormones. ¿Qué dicen los mormones? Que se le apareció algo por allá y le dio una nueva revelación y entonces este libro queda atrás y tengo una nueva revelación. Así han nacido como los musulmanes, ¿no? Que se le apareció por allá también un ángel, no sé qué, y le dio una nueva revelación y ahora tiene una nueva revelación. Los unicitarios, los que solo creen en Jesús y no creen en la Trinidad, tuvieron una revelación, una visión por allá y es una nueva revelación. Y así no es. Después de que estos 66 libros se cierra el canon, más o menos año 100, como el apóstol Juan, ya no hay ninguna inspiración adicional. Y aunque hay hombres en la historia que han sido muy devotos y han enseñado, no hay una inspiración adicional. Haciendo un resumen, preguntas. ¿Quién estuvo el lunes en la clase? De que nos reunimos los lunes. ¿Se acuerdan, hermana? La hermana Mariela, claro que sí. ¿Se acuerda de que hablamos de las preguntas? Porque la hermana Mariela se fajó, casi la pongo a predicar hoy, en la clase del lunes. Estuvo muy chévere. Entonces, vemos. Preguntas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hablaba Dios? En el Antiguo Testamento, ¿cómo hablaba? Muchas ocasiones y de muchas maneras. Pero en el Nuevo, ¿qué?
La redención es única, final y completa por medio de Cristo. ¿Cuándo hablaba Dios? En el Antiguo Testamento obviamente por el pasado, pero en este Nuevo Testamento, últimos tiempos, dice que habla por Cristo. ¿A quiénes habló Dios? ¿Qué dice ahí? A nuestros padres. Pero ahora nos habló ¿qué? A nosotros. ¿Por medio de quiénes habló Dios? Por medio de los profetas, pero a nosotros nos ha hablado por medio del Hijo. Nosotros cuando estábamos el lunes en la clase, hablábamos de las preguntas, ¿no? Preguntas amigas, las preguntas que uno le hace al texto, preguntas que uno le hace al texto. Entonces, Dios habló en el pasado de muchas maneras, muchas veces, por medio de los profetas, ¿cierto? Pero a nosotros ahora nos ha hablado por medio de Cristo. Amén. ¿Claro hasta ahí? ¿Quién habla ahorita? Por medio de Cristo. Versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Qué dice ahí? A quien constituyó heredero de todo. O sea que todo ¿a quién le pertenece? Al Hijo. ¿A quién? A Cristo también. Oiga, mire qué interesante es, porque a veces uno piensa que es que el dueño de todo es Satanás, ¿no? Que todo le pertenece a él, y como él es el príncipe de este mundo, todo lo tiene en sus manos, ¿no? Pero el autor a los Hebreos dice que el heredero de todo, ¿quién es? Es Cristo. La pregunta es, así como le dije, ¿qué significa predicar la palabra? Pues predicar la palabra, ¿no? ¿Qué es todo? Pues todo. Sí, no más explicación. ¿Qué es todo? Pues todo es todo. Dice que Cristo es el heredero de todo. Juan, que leamos ahorita, dice: todas las cosas fueron hechas por él, y sin él, o sea, sin el Hijo, nada de lo que existe fue hecho. O sea, todo existe por él y para él, dice la Biblia. Cristo es el heredero de todo. A él le pertenece el reino, el dominio, todo lo físico, todo lo espiritual, lo que usted alcanza a ver, lo que no alcanza a ver, lo que se alcanza a imaginar, lo que no alcanza a imaginar. Todo le pertenece ¿a quién? A Cristo, porque dice que el Padre lo hizo a él heredero de todo. Y como decía, qué bueno saber esto, ¿no? Porque a veces uno piensa que Satanás es el archienemigo de Dios, ¿no? Que Satanás es como la kriptonita, ¿no? De Superman para Dios. Y no es así. No es que Satanás sea el archienemigo de Dios. Si lo pudiéramos colocar en escala, allá está Dios y el enemigo está abajo. No tiene todo el poder. Satanás no es omnipresente como Dios. Satanás no es omnisciente como Dios, no es omnipotente como Dios, no es eterno como Dios. Nada de esos atributos los tiene Satanás. Simplemente eso le pertenece a Dios. ¿Qué pasó ya que dijo el hermano de la burra de Balaam, cierto? Cuando Balac vaya, ¿cierto? Y le dice a Balaam que maldiga al pueblo de Dios y le da plata para que lo maldiga. Al final, ¿qué dice Balaam? Yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo. En ellos hay bendición y yo ya no puedo. Hermano, así se le pare usted aquí al frente el mismo Walter Mercado. ¿Se acuerda de Walter Mercado que salía por televisión hace muchos años? ¿Sí? Ahorita, ¿cuál es el brujo así de moda? Bueno, ¿sí? El que sea. No, se le puede parar al frente y a decirle lo maldigo, lo no sé qué. Yo tengo el Espíritu de Dios. Cristo es superior a todo, ¿cierto? Cristo está por encima de todo, por encima de los brujos, de cualquier poder, de cualquier cosa. Y si el Señor lo permite, así será. Y si no lo permite, pues así será. Y eso nos quita también a nosotros un temor, ¿no? Porque sabemos que Cristo, dice la Biblia, que Él está sentado ¿en dónde? En lugares celestiales. Y que a nosotros también nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Usted puede estar sentado ahí, hermano, pero está sentado realmente en lugares celestiales con Cristo. Ahora, dice: en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, y todo es todo. Y todo es por él y para él. Y dice más el versículo 2: y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo no solamente es el heredero de todo, sino que Cristo es el creador de todas las cosas.
Y dice la palabra que todo en Él existe y sin Él nada de lo que existe existiera. ¿Sí? Él es el creador de todo. Y Juan también dice allí, dice acá, en Él estaba, versículo 4, en Juan capítulo 1, si me acompaña. Dice, en Él estaba la vida. O sea, ¿la vida en quién está? En Cristo también, ¿cierto? Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9, mira lo que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el versículo 12, que usted lo debe saber de memoria, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, si tienen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y está diciendo, Él, por Él se hizo el universo. Él es la luz del mundo. Él es el creador de todo. Todo existe por Él y para Él, y por medio de Cristo todo existe. Dice, Él era ¿qué? La luz de los hombres. Pero dice más adelante que los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Dice que todo fue hecho por Cristo. Versículo 3 de Hebreos, el cual siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta que todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación por nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la que está en las alturas. Ahora preguntamos, ¿por qué Cristo es mayor a los profetas? Y aquí el autor lo está diciendo muy chévere. Porque Cristo no es un hombre más, ¿no? No es un hombre como usted y como yo. Algunas sectas, como los testigos de Jehová, ¿cierto?, creen que Cristo fue el primer ser creado. Entonces, que Cristo no es el Hijo de Dios eterno, sino que es el primer hombre, primer ser creado. Otros creían en el adopcionismo, que Cristo era un humano normal, pero fue tan bueno que Dios lo adoptó como su hijo. Eso dicen otras sectas. Pero lo que está diciendo aquí el texto es que Él es el resplandor ¿de qué? De la gloria de Dios. Y como decía, Cristo no trae un mensaje, sino que Cristo es el mensaje. Cristo no nos habla del evangelio, sino que Cristo es el evangelio, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento decían, vino a mí, palabra ¿de quién? De Jehová, ¿cierto? Vino sobre mí la mano de Jehová. El Espíritu del Señor reposó sobre mí y me dijo. Ellos tenían que esperar la revelación divina para hablar, pero por el contrario, Cristo, como es el mismo Dios, nos habla de una manera excepcional. Y dice aquí, siendo el resplandor de su gloria. La Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible, ¿no? Y que nadie le ha visto. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, le está diciendo, yo soy igual que el Padre. Sí, no soy el mismo, ¿no? Esos son los unicitarios, dicen que es el mismo. Entonces, cuando Cristo estaba en la tierra y hablaba con Dios, ¿cierto? Ellos decían que era que la figura humana hablaba con la figura divina, porque para ellos solo existe. Cristo brilla, dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. O sea, la Biblia está diciendo que Cristo es Dios. Cuando usted venga un testigo de Jehová, ¿cierto?, a decirle que Cristo no es Dios, bendígalo. Porque la Biblia, o sea, pudiéramos traerlos a palabras terrenales, están hechos de lo mismo, en pocas palabras, ¿no? Aunque son palabras terrenales. Si hablamos de cosas espirituales, digamos, ¿de qué está hecho Dios? No sabemos, ¿cierto? Simplemente le dice que Él es espíritu. Dice la imagen misma de su sustancia. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién tiene allí que me ayuda a leer Colosenses 1, 16 y 17? Todo fue creado por Él y para Él. ¿Y Él es qué? Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo está diciendo que Cristo es eterno. ¿Cuándo nació Cristo? No, Él es eterno, ¿cierto? Engendrado eternamente, dice el credo de los apóstoles, ¿no? Engendrado no creado, dice el credo apostólico. Él es eterno.
Él existe siempre y todo fue dado por Él, y Dios el Padre hizo a Cristo ¿qué? Heredero de todo, y tiene todo el poder y tiene todo el dominio. Cristo sustenta todo, Cristo gobierna el universo. La Biblia dice que todos se postran ante Él, ¿cierto? Dice para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Se doble rodilla, ¿cierto? De lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Vale, ahora miren, en el Dios que creemos, que es Cristo, ante Él se tiene que doblar ¿qué? En los cielos, o sea, ángeles, arcángeles, lo que sea, en la tierra. Todos los hombres, puede tener el dinero que tenga, puede tener la plata que tenga, se doblan ante Dios. Y debajo de la tierra podemos hablar de principados, de demonios, de todo, ¿no? ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Cuando Cristo llega allá, que es el endemoniado, dice que se postró ante Él de una vez y que dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? O sea, tenemos un Dios que es completamente poderoso y que sustenta todas las cosas. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el texto? Versículo 3: ¿cuál siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Dice, habiendo que efectuado la purificación de nuestros pecados. Ahora, aparte de todo, Cristo cumplió la obra mediadora. Los profetas del Antiguo Testamento decían: va a venir uno que va a gobernar, va a venir uno que les va a cambiar el corazón, va a venir uno que se va a sentar sobre el trono de David. Isaías escribió diciendo: él fue llevado al matadero, él va a hacer esto, y todos los profetas hablaban de él. Pero Cristo vino y ¿qué? Y cumplió todo lo que los antiguos habían hablado acerca de él. Dice: por él hemos sido purificados. Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Cristo fue el sustituto por nuestros pecados. Les decía, el Antiguo Testamento, ¿qué tocaba hacer? Matar un animal, ¿cierto? Para que usted y yo, para que la gente más bien pudiera ser perdonados. ¿Se imagina fuera así ahorita todavía? No tenemos ni para comprar a veces una libra, deja la mano, está cara la carne. ¿Cómo llevaríamos un cordero? ¿Cierto? No alcanza ni para nada. Entonces, imagínense cómo sería nosotros llevando un cordero cada nada para que nos perdonara los pecados. Y llevar ofrendas y palomas y ofrendas de harina y ofrendas de no sé qué y ofrendas de esto, de purificación, y las mujeres purificándose también cada mes, y los hombres purificándose, y mejor dicho estaríamos. Pero todo eso nos apuntaba ¿a quién? A Cristo. Él es ahora nuestra ¿qué? Purificación. Ya no tengo que llevar un cordero, porque Cristo es el cordero. Cristo es el cumplimiento de la ley, del Levítico, de todo lo que Dios ya está en Cristo. Fue el sustituto por nuestros pecados, llevó nuestro castigo. Y quiero leerle aquí Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo ¿qué? En Cristo Jesús. Ahí dice: Cristo era ¿qué? En forma de Dios. Dice acá, versículo 5. No estimó en qué ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, que Dios como que se despoja de todo, ¿cierto? Dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. O sea, no solamente hombre, sino siervo. O sea, que llegó hasta lo más profundo, ¿cierto? Y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Entonces, si vemos la curva, Cristo era Dios y se despojó, se hizo como los hombres, se hizo siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice: por lo cual Dios mismo también lo exaltó ahora y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Algo así lo dice alguien. Entonces, Cristo ejerció o hizo la purificación de nuestros pecados. Si no fuera por Cristo, hermano, estaríamos perdidos, muertos, vueltos nada, ¿no? Cuando Adán peca, que hablamos al comienzo, ¿no? Adán, ¿qué dijo? No me culpes a mí, culpa a la mujer. ¿Sabe qué dijo Cristo? Al revés: no lo culpes a ellos, cúlpame a mí. Eso fue lo que no está colgado en una cruz como un muñeco. Cristo no es el Señor caído.
que nunca se levanta, ¿cierto? Cristo no está pegado ni muerto en una cruz, sino el autor dice que Cristo ahora nuevamente está sentado en la majestad, en las alturas, y desde allí quedó heredero de todo y gobierna absolutamente todo, y el Hijo tiene dominio sobre todo. Pero usted dirá, pero ¿por qué hay tanto mal si Cristo tiene el dominio sobre todo? Cuando Cristo venga nuevamente a esta tierra, porque si usted no sabe, se lo advierto de una vez, va a volver, ¿cierto? Va a volver, esperamos que así sea, y diría el apóstol Juan, ven pronto Señor Jesús, va a reinar nuevamente sobre todo. Cristo algún día, hablándolo humanamente, va a ser el presidente del planeta Tierra, ¿cierto? Imagínense Cristo siendo el presidente en el milenio del planeta Tierra, y aparte de todo dice la Biblia que Satanás va a estar atado. Qué rico. Pero nosotros no estaremos ahí, nosotros ya hemos sido arrebatados y volveremos es con Él, ¿no? En gloria volveremos con Él. Y Cristo va a gobernar. Y el autor de los Hebreos, vimos 3 versículos, vamos a ver varios capítulos de Hebreos. En todo el libro de Hebreos comienza a mostrarnos cómo Cristo es superior a todo. Hoy dijo aquí, Cristo es superior a los profetas. Allá nos habló Dios por medio de visiones, de sueños, de revelaciones, de muchas cosas, pero en este momento nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento, superior a los profetas modernos, hermano. Así un profeta moderno diga, es que tuve una nueva revelación, diga, no, en este tiempo nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Es que tuve una nueva enseñanza que no está en la Biblia, pero Dios me la dio. Diga, no. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. El problema es que a veces nos gusta a nosotros tanto lo místico, ¿cierto? Lo místico, y que entonces que todo el mundo caiga al piso y ahora todos hablen y hagan muchas cosas, pero Dios nos está hablando por medio de su Hijo, por medio de su Hijo. Y claro que creemos en el mover del Espíritu Santo, claro que creemos que Él puede bautizar, ¿cierto?, en nuevas lenguas y traer dones y traer muchas cosas, pero Dios nos habla por medio de su Hijo. Mire que la iglesia, en otras iglesias, aquí nunca ha pasado, aquí todas son santas y santos, ¿no? Hermanos que llegan y caen al piso y se revuelcan y se levantan y siguen igual. O sea, ¿realmente están llenos del Espíritu Santo? Si estuvieran llenos del Espíritu Santo, se hubieran levantado diferentes. Nosotros fuimos como copastores en una iglesia hace años con un amigo, y había una persona que siempre que se oraba caía ya y se revolcaba y hablaba y le daba así como la garrotera del chavo, tocaba echarle agua y eso, y se levantaba y seguía igual. Yo decía, realmente fue el Espíritu Santo que lo tomó, realmente fue el Espíritu Santo que lo tocó, porque si le hubiera tocado el Espíritu Santo habría transformación en su corazón. Pero nos gusta lo místico, y él me decía, es que usted no me pone las manos encima. Y yo, bueno, a ver, tome, díselo así. Igual, hasta con cachetada se cae, ¿sí? Pero se levantaba y seguía igual. Y no nos dejamos llevar de lo místico. No, es que en esa iglesia así se caen y el pastor se quita el saco y lo tira así y todo el mundo se va al piso y no sé qué. Y hay un escritor, pastor pentecostal que ya murió, llamado David Wilkerson, y decía, un Pentecostés sin Cristo. Imagínense, una iglesia de movimiento donde la gente se cae, hablan en lenguas y hacen de todo, pero Cristo no está. Y él dice así, déjenme leerle esto ya para terminar. ¿Cómo es en verdad una reunión llena del Espíritu Santo? Dice David Wilkerson. ¿Acaso es donde todos hablan en lenguas? ¿Es donde los enfermos son sanados? ¿Es donde los santos saltan de alegría? ¿Es donde los santos profetizan? Dice, no, es más, es mucho más que eso. Es donde se exalta a Cristo, donde su santidad penetra el alma, donde hombres y mujeres caen ante su santo trono, quebrantados, humillados, clamando, santo, santo, santo. El mover del Espíritu Santo es un mover hacia Cristo, más profundo en Cristo, con una mayor sumisión a su señorío.
Queremos su poder sanador, queremos sus promesas de prosperidad, queremos su protección, queremos más los bienes de este mundo, queremos su alegría, pero en verdad no le queremos solamente a Él. La iglesia antes confesaba sus pecados, ahora confiesa sus derechos. ¿Cuántos de nosotros le serviríamos si Él no nos ofreciera nada más que sí mismo? Si no hubiera nada de sanidad, nada de éxito, nada de prosperidad, ninguna bendición terrenal, ningún milagro, ni señal, ni prodigio. ¿Qué si tuviéramos que volver a sufrir el despojo de nuestros bienes? ¿Qué si en vez de una vida tranquila y libre de problemas enfrentáramos naufragios, temores y luchas? ¿Qué si en vez de una vida libre de penas y sufrimientos? ¿Qué si en vez de una vida libre de penas y sufrimientos y vituperios y azotes, o si fuéramos apedreados o aserrados? Prende una lámpara y alumbra y podemos ver la obra de arte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Allí estás listo, tenemos un velo, estamos en oscuridad y no lo podemos ver, pero cuando llega el Espíritu Santo prende esa luz, nos quita el velo y podemos apreciar la hermosura y la grandeza ¿de quién? De Cristo. Por eso el autor dice: Cristo es superior a los profetas. Nos habló de muchas maneras, pero ahora nos habla por medio de quién? De Cristo. Y no me lo estoy inventando yo, lo dice aquí la palabra. La palabra. Cristo es la voz de Dios en el Nuevo Testamento. Cristo es la voz de Dios. Y Cristo dice que nuevamente está sentado a la diestra en la majestad, en las alturas. Amén. Así que Cristo es. Vamos a orar en esta mañana. Amado Señor y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor,